importante que, aparte de indicar acerca de la materia, debemos de saber que la química estudia en sí a la materia. Pero ¿qué componentes de la materia? Su composición, las propiedades que tiene la materia. Evidentemente la materia ocupa un lugar en el espacio, tiene que ver mucho también con las leyes, la ley de Newton, que tiene que ver con la gravedad. También podemos ver de que la materia tiene reacciones químicas, y esta también está relacionada con la energía. Podemos notar en estas imágenes que la química está relacionada en medicina o en el área de la salud, ya que se puede ver de que existen diferentes patógenos o microorganismos que producen enfermedades, sobre todo enfermedades transmisibles. Estas enfermedades transmisibles se pueden ser combatidas con vacunas, sueros, con la presencia de algún medicamento, anestésicos y otros productos, que obviamente tiene que ver mucho aquí el conocimiento que el área de medicina, sobre todo el área de la salud, tiene, ya que estas vacunas, estos sueros, tienen que estar probadas en organismos modelo. Es decir, antes de ser implementadas las vacunas, los antibióticos o algún suero, tiene que ya tener una aprobación o debe estar aprobada en cuanto a su eficacia, eficiencia. Y hablamos por eso de un organismo modelo, porque un organismo modelo, perdón, tiene que ser parecida al genoma humano. Por eso, entre los organismos modelos que nosotros generalmente usamos para comprobar la eficacia y la eficiencia de estos elementos, ya sea de alguna vacuna o de algún medicamento, tiene que tener ese genoma, y eso nos va a permitir ver de que estas vacunas y estos antibióticos son eficaces para el tratamiento de ciertas enfermedades. Como ustedes pueden notar, no solamente la química tiene una aplicación a nivel de la medicina, también en la agricultura. Y ahí podemos ver de que en las imágenes se puede utilizar, por ejemplo, en los fertilizantes, también se puede utilizar en los fertilizantes y en la agricultura. Evidentemente, como pueden ver ustedes, lastimosamente, aquí el uso de fertilizantes e insecticidas también tiene una contraindicación, ya que puede generar malformaciones congénitas en el embrión, sobre todo si estas personas que generalmente tienen que ver con la profesión de la agricultura tienen contacto directo con esos fertilizantes e insecticidas, puede generar alguna malformación congénita en el producto. También es importante descartar, ver lo positivo y lo negativo del uso de la química, sobre todo en la agricultura. También, como pueden ver ustedes en la imagen, no solamente la química se utiliza para el área de la salud, también para la agricultura. También la química tiene que ver mucho con la combustión de la gasolina y evidentemente con la formación de la electricidad o la producción de la electricidad por medio de los movimientos de turbinas que se ven en esta planta eléctrica, evidentemente. Pero también nosotros tenemos que connotar de que la química se divide en dos momentos o tiene dos divisiones importantes sobre todo, la química inorgánica y la química orgánica. Como su nombre lo dice, la química inorgánica va a estudiar a compuestos de origen inerte, es decir, inorgánico. En cambio, la química orgánica va a estudiar a compuestos que tengan cadenas de carbono, como pueden ver en la imagen, es decir, su síntesis, su composición de estas cadenas de carbono. Pero también la química tiene que ver con la bioquímica. Como pueden ver aquí en esta imagen, sobre todo se analiza la composición, las reacciones químicas en los seres vivos. Y eso tiene que ver mucho o está relacionado con el ADN o el genoma humano, donde se ve la secuencia de las bases nitrogenadas, el azúcar, es decir, los nucleótidos, los nucleósidos, el enlace fosfodiéster, el enlace de hidrógeno, si hablamos de purinas, pirimidinas, 2 y 3 respectivamente. Por lo tanto, la química tiene que ver mucho con la aplicación, sobre todo, y el estudio del ADN que se puede realizar por medio de la terapia génica. También podemos ver de que la química tiene una relación importante con la física, y a esa se la denomina físico-química, ya que va a estudiar los fundamentos y las bases físicas de los sistemas y procesos químicos que va a generar que se formen ya sea una mezcla o una sustancia pura.
Como pueden ver en la imagen, también la química tiene que ver con la industria, ya que por medio de la industria se pueden formar reactivos químicos. Estos reactivos químicos van a ser eficientes para la población, al igual que la química analítica, que tiene que ver con la identificación, la determinación, la cuantificación de sustancias en una muestra. Esta química analítica puede ser cuantitativa y cualitativa. Como pueden ver en la imagen, aquí se está viendo cómo es el empleo de diferentes soluciones que puedan generar algún tipo de suero, ya sea un suero hipotónico, hipertónico, que tiene que ver mucho con con el tratamiento de ciertas patologías. La química nuclear, en cambio, tiene que ver mucho con el núcleo. Es decir, va a estudiar las reacciones, la desintegración y la transformación de los núcleos radiactivos. Por lo tanto, está relacionada con la energía nuclear. Pero también nosotros podemos ver de que la química no solamente se relaciona con el área de la salud, sino también con ciencias básicas, como nosotros denominamos. Está relacionada con la física, biología, medicina y matemáticas. Si hablamos sobre todo de las matemáticas y la química, nosotros en diferentes momentos, como pertenecemos al área de la salud, realizamos cálculos, valores conceptuales, donde nos va a permitir ver el comportamiento de la materia. Por ejemplo, el cálculo del índice de masa corporal, donde una persona puede saber si está con normopeso, sobrepeso, obesidad grado 1, obesidad grado 2, obesidad mórbida. Evidentemente, eso se realiza un cálculo matemático, perdón, que no es nada más el peso en kilogramos y la talla en metros cuadrados. Y se hace ahí un cálculo matemático y ahí podemos ver de que la química también está relacionada con la matemática y evidentemente con el área de la salud. También podemos ver de que la física y la química, al igual que el área de la salud, tiene una relación importante. Por ejemplo, aquí, si hablamos de las leyes, existen leyes de la gravitación propuestas por Newton, la ley universal, la ley de uniformidad, la ley de secreción, que son planteadas, por ejemplo, si hablamos de la genética, por Gregorio Mendel, que evidentemente nos habla de patrones de herencia que son formadores para producir enfermedades, ya sean dominantes o recesivos. Y ahí podemos ver que la relación de la química y física, al igual que la que medicina, si hablamos en el campo de la genética, tiene una relación también. También podemos ver de que la química, la biología tiene una relación ya que podemos o estudiamos la estructura de los seres vivos, viendo la composición química. Y también aquí podemos ver de que también en el área de salud nosotros hacemos un estudio, ya sea un estudio descriptivo del ser humano en sí. En el área de la salud vemos uno, lo normal, lo fisiológico que nosotros indicamos y lo anormal o lo que nosotros indicamos lo patológico. Por lo tanto, nosotros en cada momento, ya sea en la atención médica de todo paciente, realizamos o realizamos de forma indirecta esta relación que se ve evidentemente con la química, la biología y obviamente en el área de la salud. Y como ustedes pueden ver, en estos tres momentos, matemáticas, física y biología, también hay una relación muy directa en esos tres momentos que les decía con la medicina, ya que analizamos los resultados químicos de laboratorios, la concentración de enzimas, pedimos, por ejemplo, en el área de la salud, en un examen general de orina, un hemograma o examen de sangre, que nosotros vemos los valores normales, ya sean de la hemoglobina, de los glóbulos rojos, glóbulos blancos. Ahí podemos ver de que no solamente vemos esos laboratorios que evidentemente son muy importantes para ver si esa persona, ese paciente, tiene alguna patología o está normal o sin patología o está, como nosotros decimos, un paciente sin patología o sin enfermedad. Y aquí podemos ver un cuadro, un diagrama donde evidentemente la química también se la puede clasificar en cuatro momentos: la química general, la química descriptiva, la química analítica y la química aplicada. Esta clasificación me parece mucho mejor organizada, ya que podemos enfocar, por ejemplo, en la química general, los principios teóricos, las reglas, las leyes, las teorías que se aplican, no solamente en la química, también en medicina. Como les decía, por ejemplo, la ley de uniformidad, donde planteaba, por ejemplo, Gregorio Mendel, donde indicaba que existe un alelo dominante que indica que se presente una característica. Por ejemplo, si hablamos de la química general y hablamos de la genética con el aporte o la teoría que nos indicó Gregorio Mendel, considerado como el padre de la genética moderna, decía en la primera ley de uniformidad, indicaba, por ejemplo, de que su organismo modelo en este caso era el Pisum sativum
o nosotros lo denominamos como las arberjas, o lo que ustedes generalmente, las arberjas que nosotros consumimos sobre todo en Todos Santos, entonces ese ha sido su experimento de Gregorio Mendel, donde ahí pudo proponer y también consolidó una teoría importante considerada como la primera ley de Gregorio Mendel. Y en esa primera ley, Gregorio Mendel indicó que existe una ley lo dominante. ¿Cómo lo pudo él connotar o dilucidar? Él, por ejemplo, experimentaba las flores de ese Pisum sativum, de la plantita denominada Pisum sativum o arberjas, como les decía. Entonces él vio de que la característica fenotípica de la coloración de las flores, que era rojo, siempre se presentaba tras hacer un cruce o el experimento de nuevas plantas, se notaba de que siempre las hijas tenían esa coloración roja en esa planta. Entonces pueden ver ustedes de que hay diferentes aportes, teorías, leyes que indican acerca o hablan acerca de la composición, el comportamiento de la materia y la energía. También podemos hablar en este caso, de la química descriptiva. Y evidentemente en la química descriptiva, eh, obviamente se estudia la composición, las propiedades, los métodos que van a permitir que se obtengan sustancias. Aquí está involucrada, como acabamos de mencionar, la química orgánica y la química inorgánica. La analítica, en cambio, como acabamos de indicar también, estudia los componentes de la muestra y sus cantidades. Y aquí hablábamos de la cuantitativa y cualitativa. La cuantitativa va a estudiar los componentes de una sustancia. En cuanto o en relación a la cualitativa, va a determinar los componentes que intervienen en esa sustancia. Y la aplicada, como les había mencionado en la conversación anterior, que tiene que ver mucho con la bioquímica, fisicoquímica, petroquímica o química industrial, agroquímica, geoquímica. Pero también hemos hablado en un momento acerca de la materia. Pero todos se preguntarán, ¿qué es la materia? La materia es todo aquello que ocupa un lugar, un espacio. Es una masa que va a estar presente en algún espacio. La materia no se crea ni se destruye, pero sí se puede transformar. Y aquí podemos ver cosas inmateriales, cosas materiales que evidentemente nosotros podemos diferenciar entre una de la otra. Por ejemplo, las cosas materiales se visualizan, tienen características fenotípicamente hablando, es decir, va a haber una cierta característica en ese material, ya sea su brillo, su coloración, que nosotros lo percibimos por los sentidos, sobre todo el sentido más importante, si hablamos de características fenotípicas, hablamos del sentido de la vista. Y evidentemente el sentido de la vista nos va a permitir ver si es un alimento, si es una comida, si es un libro, si es una materia inerte o que tiene movimiento. Entonces, como ustedes pueden ver, la materia va a ocupar un lugar en el espacio. Pero la materia, ¿qué tiene en su estructura? Tiene átomos. La materia está formada por átomos. ¿Y qué son los átomos? Son pequeñísimas partículas o pequeñas partículas que están en un espacio. Este átomo va a tener protones, como pueden ver en la imagen, va a tener un núcleo, va a tener un electrón, va a tener un protón, va a tener un neutrón. Va a estar conformado en su estructura el átomo de esos elementos mencionados. Pero también nosotros tenemos que saber que existen moléculas que tienen átomos iguales y también moléculas que están formados por átomos distintos. Y como ustedes bien saben, y en el diario vivir, ustedes ya lo han podido evidenciar, que estas moléculas, por ejemplo, el agua está formado por átomos distintos. El agua, como ustedes pueden ver, está formado por hidrógeno y obviamente dos elementos denominados o dos componentes en este caso, dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. En cambio, el cloruro de sodio está formado por cloro y sodio. También podemos hablar de la molécula de hidrógeno que está formado por dos moléculas de hidrógeno, la molécula de oxígeno, dos moléculas de oxígeno, la molécula de nitrógeno por dos moléculas de nitrógeno. Entonces ustedes pueden evidenciar que los átomos al estar formados por esas moléculas, las moléculas pueden ser iguales o pueden ser distintas. Pero también la materia al ocupar un lugar en el espacio tiene dimensiones. Por medio de la característica, ya sea lo largo, la altura, la dimensión de grosor o ancho, nosotros podemos clasificar a estos cuerpos como cuerpos
perdón, cuerpos unidimensionales, cuerpos bidimensionales y cuerpos tridimensionales, como pueden ver en las imágenes. Pero también la materia tiene propiedades. Tiene sobre todo dos propiedades importantes, que son las propiedades generales y las propiedades específicas. Las propiedades generales generalmente son las que se visualizan, generalmente son las que se pueden pesar, las que están en relación con la longitud, la superficie, el volumen, la masa. En cambio, las propiedades específicas, hablamos de densidad, dureza, transparencia y brillo, que también se pueden ver y se pueden visualizar y también se pueden ver algunas características por medio de los sentidos. Pero como ustedes bien saben, si hablamos de esas propiedades de la materia, tenemos que mencionar ciertos términos importantes. Por ejemplo, la superficie, el volumen, la masa, la densidad y la temperatura. Si hablamos de volumen, hablamos del espacio que ocupa un cuerpo. Generalmente la unidad o la unidad de medida en este caso es metro cúbico. El instrumento de medida, si hablamos en el área de salud, son las probetas. La superficie, en cambio, viene o está relacionada con la dimensión de un cuerpo. Su medida es metro cuadrado, puede ser la superficie puede ser evidenciada por medio de la medición de las reglas, cinta métrica. En cambio, la masa viene a ser la cantidad de la materia de un cuerpo y esto se lo puede pesar y su unidad es kilogramo. Se la puede pesar ya sea en balanza, en una báscula, la misma persona podemos saber el peso de esa persona y como ustedes bien saben, se puede expresar en kilogramo. En cambio, la densidad viene a ser la relación entre masa y volumen, es decir, la unidad, en este caso las unidades es kilogramo, metro cúbico o gramo, litro. Y la temperatura se la puede expresar como la cantidad de calor que va a tener un cuerpo. Y se lo expresa, o la unidad de medida en este caso es grados centígrados. Se la puede medir por medio del termómetro, de mercurio, digital, y eso ustedes bien saben que en el momento de la temperatura o de la medición de la temperatura corporal, obviamente nosotros podemos saber si estamos con hipertermia, fiebre alta, o podemos también estar con temperatura normal o una hipotermia. Como les había mencionado, también las propiedades generales tienen que ver mucho, les decía, con el peso, la extensión o volumen, la inercia, la impenetrabilidad, la porosidad, la divisibilidad, la elasticidad. Por ejemplo, si hablamos de peso, tiene que ver mucho con las leyes de gravedad. Es atraída por la gravedad. En cambio, si hablamos de volumen, hablamos de la materia que ocupa un lugar en el espacio. La inercia pueden ser materiales que no tengan movimiento, es decir, tienen que ver con un movimiento rectilíneo uniforme o estén en reposo. La impenetrabilidad, cuando dos cuerpos no pueden ocupar al mismo tiempo el mismo lugar. La porosidad, que tiene que ver o está relacionada con las partículas que forman la materia existentes en espacios huecos. La divisibilidad, la materia puede fragmentarse. Y la elasticidad, dentro de un cierto límite, la materia puede deformarse, ya que a esa materia se le puede aplicar fuerza y puede volver a recuperar su forma normal o original. Y esa es la característica de elasticidad. Y ahí podemos ver una imagen mucho más específica acerca de las propiedades más específicas de la materia. Como les decía, podemos hablar de la maleabilidad, de la conductividad, solubilidad, punto de fusión, brillo, dureza, temperatura, densidad, viscosidad. Si hablamos de las propiedades entonces de la materia, si hablamos también de propiedades físicas y químicas, podemos ver de que las propiedades físicas tienen que ver mucho con el olor, con el color, con la densidad, la solubilidad, la viscosidad, el estado físico y la temperatura de dicha materia. En cambio, si hablamos de la materia con relacionadas con las propiedades químicas, hablamos de la polimerización, neutralización, combustión, reducción, oxidación, fermentación, fotosíntesis. Pero también hemos mencionado qué era la materia y cuáles eran las propiedades generales y específicas. Pero también tenemos que indicar de que existen sobre todo tres estados importantes en la materia. Hablamos del estado gaseoso, estado sólido y estado líquido. Y como pueden ustedes ver, los estados de la materia tienen que ver mucho con la teoría cinética, es decir, los átomos y las moléculas de la materia están en continuo movimiento, porque aquí vamos a ver, ya sea en el estado sólido, líquido y gaseoso, vamos a ver si existe o no movimiento en cada uno de estos estados de la materia. Por ejemplo, el estado sólido de la materia, vamos a ver que tiene forma propia.
En cambio, el líquido no tiene forma propia, se adapta al recipiente a la que la contiene. La materia gaseosa o de en estado gaseoso también no tiene forma, ocupa todo el espacio disponible. Pero si hablamos del estado sólido, en cuanto a la composición de sus moléculas, esta posee moléculas muy ordenadas, tienen movimiento poco, se van a mover en poca cantidad. En cambio, el estado líquido posee moléculas poco ordenadas, pero que fluyen fácilmente, y el estado gaseoso posee moléculas desorganizadas o desordenadas y se mueven libremente en todas direcciones. Aquí podemos ver de que la materia tiene cambios importantes, sobre todo considerando los tres estados de la materia que les había indicado, sólido, gaseoso y líquido. Si hablamos del estado líquido al estado sólido, para la transformación o los cambios de la materia, hablamos del pasaje del estado líquido al estado sólido. Ese proceso se denomina como solidificación, pero del sólido al líquido, fusión. Si indicamos de que el estado líquido pasa al estado gaseoso, hablamos de vaporización, pero si es del estado gaseoso al estado líquido, hablamos de como la palabra o el proceso de licuefacción. En cambio, si es el cambio de la materia de sólido a gaseoso o de gaseoso a líquido, hablamos con este denominado como sublimación. Y aquí podemos ver de que la materia también se puede clasificar en mezclas y sustancias puras. Estas mezclas también pueden dar origen o pueden dar como resultado sustancias puras. Pero si hablamos solamente de mezclas, podemos hablar de que existen mezclas heterogéneas y mezclas homogéneas. Las mezclas heterogéneas, por ejemplo, al combinar eh, algún componente, por ejemplo, la sal y el azúcar, va a haber una mezcla heterogénea. Si hablamos de homogéneas, hablamos de disoluciones, el azúcar con el agua. En cambio, sustancias puras pueden ser compuestos o sustancias también simples. Los compuestos están formados por varios elementos. En cambio, si hablamos de sustancias simples o puras, están formados por un solo elemento. Y estas se pueden clasificar en metales, no metales, que cada uno tiene un símbolo que se puede expresar. Les decía que las sustancias puras, como su nombre lo dice, está formada por un solo tipo de materia. Por ejemplo, el oro, que está formado por 100% por átomos de oro. El agua pura es un compuesto, en cambio, que contiene, como les habíamos indicado, un 11% de hidrógeno y un 89% de oxígeno. Sus componentes no se pueden separar mediante procesos físicos, también es otra característica de las sustancias puras. En cambio, los elementos son sustancias puras también, pero formadas por una sola clase de átomos. En este caso podemos ver la imagen cobre, oro o plata. Un elemento puede, en este caso, no se puede descomponer por medio de procesos físicos y químicos. Estos elementos se pueden expresar en letras, que se denomina como símbolo. Ahí podemos ver en esta tabla cómo se expresa cada uno de estos elementos, considerando su símbolo y está propuesto o está presente en la tabla periódica. En cambio, los compuestos pueden ser formados por una sustancia pura, formada por dos o más elementos combinadas unas con otras. Aquí, por ejemplo, podemos ver el agua, H2O, el cloruro de sodio que también les indicaba, que son como claros ejemplos de los compuestos. Para representar los compuestos se van a utilizar fórmulas químicas y al ver esta fórmula química nos va a permitir ver que cómo se representa ese elemento por medio de su símbolo específico. Por ejemplo, la fórmula del agua, como ustedes bien saben, es H2O. Esa es la expresión de ese compuesto que tiene una fórmula química. Por lo tanto, tiene dos partes de hidrógeno y una parte de oxígeno. En cambio, una mezcla va a ser una unión física de dos o más sustancias puras. Por ejemplo, ahí podemos ver el agua y aceite, el agua y el cloruro de sodio. La clasificación de las mezclas, como les decía, puede ser homogénea y heterogénea. Homogénea que tienen un mismo o están uniformes en toda su extensión. Ahí podemos ver el aire, que contiene gases de oxígeno y nitrógeno, y mezclas homogéneas como el bronce, que está compuesta por cobre y estaño, la agua salada, que está compuesta por solución de agua y sal. En cambio, las mezclas heterogéneas no tienen propiedades uniformes, es decir, se van a poder diferenciar esos elementos. Si vemos un ejemplo, es el agua y el petróleo. Vamos a ver, y hay una combinación de esa mezcla heterogénea. Se puede evidenciar que hay agua y hay petróleo por sus densidades sobre todo. Pero también les decía
que la materia estaba formada por pequeñísimas o pequeñas moléculas denominadas átomos. Y esos átomos, vamos a ir viendo de que esos átomos, les decía que puede estar, va a tener una característica importante, va a tener un núcleo, va a tener un electrón, neutrón, protón, que son características de ese átomo, dependiendo qué elemento es. Para hablar de átomo, como les decía, es la unidad más pequeña que va a tener un enlace químico y que tiene propiedades. Como les indicaba, ahí un átomo está formado por un núcleo y una corteza. El núcleo tiene que ver mucho o está formado por los protones que tienen una carga positiva, los neutrones que no poseen carga eléctrica y la masa de un protón es aproximadamente igual a la de un neutrón. En cambio, la corteza es la parte exterior del átomo y en ella se van a encontrar los electrones, es decir, las estructuras que tienen una carga negativa. Ahí podemos ver una breve historia donde se habló del atomismo griego, donde se indicó que había una unidad pequeña, indivisible, que estaba presente en toda materia. Y esa unidad pequeña, indivisible, propuesta por Demócrito y Leucipo, hablaban ya indirectamente que se trataba del átomo, que era como nosotros indicamos, eran o son moléculas pequeñas que conforman en toda materia. Entonces podemos ver de que ya existía, sobre todo en la cultura griega, componentes un poco de cómo han empezado a indicar de que la materia estaba formada por pequeñas moléculas denominadas átomos. Ahí, por ejemplo, podemos ver el modelo atómico de John Dalton, que representa el átomo como una esfera compacta, indivisible, indestructible. Mire, podemos ver un poco de historia acerca del átomo. También el que nos ha podido dilucidar o hablar del núcleo y la corteza que tiene la composición de un átomo, se basó sobre todo en el modelo anatómico de Joseph John Thomson, donde se presentaba el átomo como una masa fluida cargada positiva en mente en la parte central se hallaba distribuida, no solamente estaba cargada positivamente o con carga positiva, también existían electrones que tenían carga negativa. A este se le denominó como modelo atómico que se asemejaba sobre todo al budín de pasas, nosotros indicábamos en la historia de la formación o de consolidar estos datos o estas palabras importantes donde indicábamos de que el átomo es una pequeña molécula indivisible, indestructible. También podemos ver otro modelo, el modelo atómico de Ernest Rutherford, donde el átomo está constituido por un núcleo central, donde se encuentran las cargas positivas, como nosotros indicábamos anteriormente, los protones, y alrededor se encuentran los electrones girando en órbitas circulares. También estaba el modelo anatómico de Niels Bohr, donde los electrones pueden tener órbitas, decía. Esos electrones tenían órbitas alrededor del núcleo y parecía un modelo planetario. Por lo tanto, también había un núcleo en la parte central donde indicaba de que también existía una carga positiva en la parte central, o específicamente en el segmento del núcleo, si hablamos del átomo respectivamente. También hubo el modelo anatómico actual que nosotros denominamos, que siguió evolucionando y donde podemos ver de que hablábamos de una nube de carga, donde también indicaban de que sí, evidentemente la materia estaba formada por elementos que tenían carga negativa, carga positiva, electrones y protones respectivamente. Y ahí se puede ver de que estas partículas subatómicas se expresaban con símbolos protón P, neutrón N, electrón E negativo. Y ustedes pueden ver de que el protón era de carga positiva, el neutrón no tenía carga y el electrón es de carga negativa. Aquí también podemos hablar del número atómico que se expresa en este caso, con la letra Z, donde indica el número de protones que tiene un átomo en el núcleo. Esa es la expresión sobre todo. También podemos hablar del número másico o número de masa, donde viene a ser la suma de protones y neutrones dándonos una masa total del átomo. El número de neutrones en un átomo está dado por la expresión A menos Z. Por lo tanto, el número de masa se puede calcular como Z más N, neutrón. Por lo tanto, la expresión de un átomo, en este caso, se puede expresar por medio este elemento se puede expresar con una sola letra, que se expresa en este caso con una X, donde podemos ver el número atómico o el número de masa que está expresado en A.
la Z que viene a ser el número atómico y obviamente el elemento que puede ser cualquier elemento, ya sea oxígeno, puede ser yodo, azufre, dependiendo a lo que queremos estudiar. Por ejemplo, aquí vamos a tomar un ejemplo, cloro. Si hablamos de cloro, aquí podemos ver que el elemento es cloro. Les decía que la A es, como ustedes pueden ver, el A es el número de masa y el Z el número atómico. En este caso, el número de masa es 35 y la Z es el número atómico. Y ahí podemos ver la expresión o la lectura de una tabla periódica, cómo se lee de forma adecuada un elemento. También les decía que es importante ver un poco de historia y de las estructuras que tienen que ver mucho con la tabla periódica. Por ejemplo, el químico Johann en 1817 habló de que existen varios elementos que tienen propiedades iguales, análogas y están relacionadas con sus pesos atómicos. También indicó de que tiene un peso atómico ese elemento y también indicó de que en 1850 decían de que se puede identificar que este elemento, aparte de tener un peso atómico, un peso de masa, también tiene ciertos elementos característicos de cada uno de ellos que a continuación vamos a ir viendo como algunos ejemplos. También hubo otro dato importante o una evidencia, un conocimiento científico que también indicó sobre los elementos que en 1864, por ejemplo, John Alexander, que ordenó estos elementos químicos en forma creciente, pero considerando sus pesos atómicos, sobre todo lo más relevante o lo más importante que indicaba él como aporte en cuanto a la química y relacionada con la tabla periódica. Pero también hubo la tabla periódica, en este caso considerando o basándose en Mendeleev, donde clasificó a los elementos en 63 elementos conocidos, entonces y ordenados de forma creciente, considerando su masa atómica. También se puede ver de que posteriormente la tabla periódica estaba expresada en columnas. Estas columnas estaban ya sean en grupos o familias y que contenían ciertos elementos químicos propios o característicos que le hacían específicos para ese grupo. Es decir, tenían algunos elementos químicos como propiedades similares. También podemos dar ahí cada grupo, por ejemplo, existen 18 grupos y ahí podemos ver aquí, por ejemplo, en el grupo A los metales alcalinos, en el grupo 2 o en el grupo 2A, dos metales alcalinos terios. Y así miren, pueden ver que existen 18 grupos en la tabla periódica. Por lo tanto, las filas se llaman periodos y se enumeran del 1 a la 7, como pueden ver. El número del periodo indica el valor del número cuántico principal de la última capa. También pueden ver de que hay una relación directa entre el último y también su posición de la tabla periódica de cada elemento. Entonces nosotros podemos ver el grupo, su posición, los periodos, las filas, las columnas y la singularidad de cada grupo que le es específica en cada grupo o la característica común en cada grupo. Ese es sobre todo el tema de química general y lo característico que se ve en este tema. Lo llamativo desde los conocimientos básicos, los conceptos, un poco de historia y sobre todo las divisiones y lo que tiene que ver mucho en la materia con el átomo, su clasificación, la importancia del átomo, la tabla periódica. Eso es todo. Doctores, buenas noches, jóvenes.